Es posible que los miedos o el dolor de tus abuelos vivan en ti. Imagina sentir ansiedad ante situaciones que nunca has vivido, como si llevaras en tus hombros recuerdos ajenos. Este fenómeno intrigante se conoce como trauma generacional o intergeneracional, y se refiere a la transmisión de experiencias traumáticas de una generación a otra. En otras palabras, los efectos emocionales, psicológicos e incluso físicos de un trauma no resuelto en los padres o abuelos pueden afectar a los hijos y nietos, aunque estos no hayan vivido directamente el evento traumático original. Desde conflictos bélicos hasta desastres naturales, diversos eventos traumáticos han dejado huella no solo en quienes los vivieron, sino también en sus descendientes. Los psicólogos empezaron a notar este patrón hace décadas estudiando, por ejemplo, a los hijos de supervivientes del Holocausto, quienes mostraban niveles altos de angustia sin haber estado ellos mismos en los campos de concentración. Con el tiempo, casos similares se observaron en comunidades afectadas por genocidios, esclavitud, desplazamientos forzados o guerras. Hoy, la ciencia está descubriendo cómo esas cicatrices invisibles se transmiten, mientras que antiguas tradiciones espirituales desde hace mucho tiempo hablan de una memoria ancestral que conecta a las generaciones. En este video, exploraremos el concepto de trauma generacional desde distintas perspectivas. Comenzaremos con la mirada científica y psicológica. ¿Qué han encontrado los estudios sobre el cerebro, los genes y el comportamiento familiar? Luego nos adentraremos en terrenos más esotéricos y paranormales, investigando teorías sobre memoria ancestral, dadas y visiones espirituales del trauma. Prepárate para un recorrido fascinante que conecta la biología con lo místico y que te hará preguntarte cuánto de tus antepasados vive en ti. El eco del trauma, psicológica y biológicamente. ¿Cómo es posible que el trauma salte de una generación a otra? Los expertos explican que ocurre por múltiples vías. Una de ellas es el entorno familiar y los patrones de crianza. Por ejemplo, padres que han sufrido un trauma pueden desarrollar conductas y estilos de relación marcados por ese dolor. Quizá una desconfianza profunda, hipervigilancia ante peligros o reacciones emocionales intensas ante el estrés. Sin darse cuenta, pueden transmitirle esas actitudes a sus hijos mediante el modelado. Los niños aprenden observando. Así, un padre que vivió violencia puede criar a sus hijos con miedo al mundo, y esos hijos podrían internalizar ese miedo como propio. Imagina un hogar donde cada silencio, cada palabra no dicha, esconde una historia dolorosa que se transmite de padres a hijos, como un eco persistente. En este hogar, las voces que alguna vez se alzaron para contar el horror de un pasado inimaginable se han transformado en advertencias sutiles. No confíes en extraños, no pidas ayuda, es peligroso. Estas frases, nacidas en tiempos de oscuridad, se convierten en un legado invisible, marcando la forma en que los más jóvenes aprenden a ver el mundo. En muchas familias, las historias del pasado se cuentan a medias o se ocultan por completo. Algunas madres, marcadas por horrores vividos durante genocidios o conflictos, optaron por el silencio, como si callar pudiera proteger a sus hijos de revivir esa angustia. Otras, en un acto de valentía y esperanza, compartieron sus relatos con la esperanza de que el sufrimiento no se repitiera jamás. Sin embargo, esos mensajes, no confíes en extraños, no pidas ayuda, es peligroso. Aunque nacieron con la intención de proteger, a menudo se transmiten fuera de contexto y se convierten en una carga emocional que desencadena ansiedad y desconfianza en la vida cotidiana. Pero el legado del trauma no se queda solo en las palabras o en la forma de criar. La ciencia ha descubierto que el dolor profundo puede dejar marcas en lo más íntimo de nuestro ser. Imagina a una madre que, atrapada en el torbellino del estrés y el dolor de un pasado oscuro, experimenta niveles anormales de cortisol, la hormona del estrés, durante el embarazo. Ese bebé, aún en el vientre, se forma en un ambiente saturado de tensión, predispuesto a reaccionar con miedo ante cada sombra y cada sonido inesperado. Es como si el niño naciera con un sensor que desde el primer aliento
experiencias intensas, las que desgarran el alma, pueden marcar nuestros genes sin cambiar su código, añadiéndoles etiquetas que encienden o apagan ciertas respuestas al estrés. La investigación de Rachel Yehuda, por ejemplo, encontró alteraciones en un gen llamado FKBP5, tanto en sobrevivientes del Holocausto como en sus hijos, alteraciones que no se observaban en familias que no sufrieron esos horrores. Es como si el sufrimiento se grabara en la esencia misma de la existencia, dejando una predisposición en las futuras generaciones para sentir el peso del miedo. Esta herencia del dolor no se limita a lo que ocurre en el ser humano. La evidencia de experimentos con ratones nos muestra una imagen casi de ciencia ficción. Se condicionó a unos ratones a temer el aroma dulce de los cerezos en flor, asociándolo a una descarga eléctrica. Con el tiempo, ni ellos ni sus descendientes, hasta 2 generaciones posteriores, pudieron escapar del miedo que les evocaba ese simple olor. En otra ocasión, al exponer a ratones a un olor de almendras y superar el miedo mediante repetida exposición sin consecuencias, se logró que sus crías no transmitieran ese temor. Estas pruebas sugieren que lo que se hereda no es un destino inamovible, sino una predisposición que puede manifestarse o disiparse según el ambiente en que se viva. El impacto de estas experiencias no se detiene en la biología. Desde tiempos inmemoriales, las culturas han sentido que no solo heredamos rasgos físicos, sino también las emociones y energías de nuestros antepasados. En muchas tradiciones chamánicas e indígenas se cree en la existencia de una memoria ancestral, una corriente invisible que lleva consigo los sufrimientos y las esperanzas de generaciones pasadas. El psiquiatra Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, un vasto reservorio compartido de experiencias humanas que nos conecta de manera misteriosa con quienes nos precedieron. Así, cada susurro del pasado, cada grito de desesperación o cada palabra de aliento se integra en la esencia de quienes somos, dándonos una huella que puede ser a la vez una carga y una fuente de fuerza. Imagínate una sociedad donde la violencia es la norma y no la excepción. Los titulares de los periódicos relatan escenas de balaceras, de jóvenes sumidos en la ansiedad, de comunidades enteras viviendo bajo la sombra del miedo. En ese entorno, el trauma generacional se convierte en un ciclo implacable. El miedo se aprende en el hogar, se transmite en cada gesto y se graba en la biología de los hijos. Los jóvenes, al crecer en este clima de inseguridad, no solo enfrentan los peligros cotidianos, sino que llevan dentro una predisposición a reaccionar de forma exagerada ante cualquier señal de peligro. Sin embargo, en medio de esta espiral de dolor y ansiedad, también surge la posibilidad de sanar. Estudios han mostrado que, en ratones, un entorno enriquecido y lleno de estímulos positivos puede revertir las marcas del trauma. En seres humanos, el amor, el apoyo comunitario y las terapias adecuadas pueden actuar como bálsamo, ayudando a romper el ciclo y a transformar la herencia del miedo en una fuerza para el cambio. Así, reconocer y abordar estas cicatrices no es resignarse a un destino marcado, sino dar un paso decisivo hacia la liberación y el crecimiento. Al final, el trauma generacional nos enseña que somos el resultado de una historia compartida, de un pasado que, aunque doloroso, también puede ser el inicio de un camino hacia la resiliencia. Cada acto de sanación, cada conversación abierta sobre el dolor, es una oportunidad para transformar silencios en voces de esperanza. No estamos condenados a cargar con las cadenas del pasado. Podemos, con esfuerzo y amor, convertir esas marcas en alas que nos permitan volar hacia un futuro más luminoso. La capacidad de sanar, de aprender
aprender y de crecer es infinita. Y en esa verdad reside la promesa de que, aunque el eco del trauma pueda persistir, nunca será más fuerte que la fuerza que llevamos dentro para superarlo. Y así llegamos al final de este viaje a través del tiempo, el dolor y la esperanza. Hemos explorado cómo el trauma generacional se filtra en cada rincón de nuestras vidas, desde los silencios familiares hasta las huellas escritas en nuestro propio ADN, y cómo en un entorno de violencia, la ansiedad se convierte en una sombra constante para las nuevas generaciones. Quiero invitarte a que reflexiones. ¿Has notado en tu entorno señales de este legado emocional? ¿Qué historias se cuentan o se ocultan en tu familia? Déjame tus comentarios, porque tu experiencia y opinión son tan importantes como la de cada uno de nosotros en este camino hacia la sanación y el cambio. Si este video te hizo cuestionar, sentir o inspirar, no olvides darle like y suscribirte a Portal hacia el Misterio para seguir descubriendo juntos los enigmas del pasado y las claves para un futuro lleno de luz. Comparte este video y únete a la conversación. Hasta la próxima y que el misterio siempre te acompañe.